Reporte 100. Para hablar de esta consulta, tengo en el teléfono a la senadora por la Ciudad de México, Citlali Hernández, senadora por Morena. Le agradezco que tome esta llamada y además aspirante a secretaria general de este partido político en este proceso que está viviendo Morena junto con el Instituto Nacional Electoral. Citlali, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, qué gusto saludarte aquí en el auditorio. Citlali, ¿tiene usted conocimiento si la Fiscalía General de la República tiene alguna carpeta de investigación abierta en contra de Carlos Salinas o en contra de Ernesto Zedillo o en contra de Vicente Fox o de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto? ¿Hay alguna carpeta de investigación abierta? Bueno, está a la luz pública en los últimos años el caso Lozoya, que vincula directamente a Peña Nieto, y el caso García Luna, que vincula a Felipe Calderón. Sí. Justamente no conocemos si hay otros procesos que se hayan iniciado antes hacia otros expresidentes. Por eso me parece relevante la consulta, porque busca el acceso a la verdad. Es decir, la pregunta, y además de la cual tengo el honor de haber acompañado por parte del comité promotor, la pregunta que solicitan los ciudadanos va en el sentido de solicitar que se investiguen posibles casos o delitos y en su caso se proceda. Entonces me parece que el simple hecho de que se investigue, que inicie una investigación de posibles delitos a expresidentes, abre la posibilidad de tener acceso a la verdad, Sí. que ese es el primer paso hacia la justicia. Entonces, ojalá esta consulta, que además ha sido impresionante el despliegue ciudadano para llegar a 2.5 millones en prácticamente 15 días en todo el país, ojalá concluya en una gran investigación que nos permita de entrada acceder a la verdad, a la no repetición, que eso creo que también tiene que ir acompañado de la justicia, y bueno, ojalá haber enjuiciados a algunos de los expresidentes que tanto daño le han hecho a este país. Sí, el presidente Vicente Fox en su momento pues impulsó una comisión de la verdad para conocer el tema de las desapariciones forzadas en los años 70 y de la participación de Luis Echeverría Álvarez en los hechos del 68 y en los hechos del 73. Se llevó pues a cabo una investigación por parte de la entonces Procuraduría General de la República. Hubo una comisión especializada para investigar los delitos del pasado y pues se llevó a juicio al expresidente Echeverría y luego ya nada pasó. En ese sentido ya hubo un intento de llevar a juicio a un presidente, en este caso al presidente Echeverría, y nada pasó. ¿Ahora sí será diferente, Citlali? Yo creo que de entrada sí hay una gran posibilidad, sobre todo porque pues el Poder Judicial tiene ciertos códigos arcaicos. Me parece que a veces ha dado mucho que desear en este y en otros temas, pero para una investigación pues se necesita cooperación, sobre todo del Ejecutivo. Se me ocurre, por ejemplo, que la Unidad de Inteligencia Financiera, que las oficialías de algunas instituciones pudiesen cooperar, y no ha habido posibilidad de hacerlo porque prácticamente ha existido un pacto de impunidad desde el Ejecutivo, y no se ha tomado con seriedad esta exigencia de justicia. Yo creo que hay un escenario diferente, vivimos un momento democrático interesante y bueno, hay una expectativa social de la ciudadanía muy alta respecto a que este Ejecutivo por lo menos no sea cómplice y colabore con posibles investigaciones. Entonces, me parece que sí. Bueno, el caso Ayotzinapa, por ejemplo, pues es uno de los casos que nos permiten ver las diferentes voluntades políticas. Mientras para el gobierno pasado era un caso cerrado, para este gobierno pues están cada vez obteniendo un poco más de respuestas de la mano de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Entonces, creo que esta nueva voluntad política y esta nueva voluntad institucional podría llevar a mejor puerto las ganas de investigar o de reabrir casos que, como tú bien señalas, ya han estado en su momento. Ahora, y Citlali, ¿por qué no ahorramos tiempo y presentan las denuncias de una vez contra los expresidentes? Ya aquí has mencionado ya Ayotzinapa, ha mencionado usted el caso de Emilio Lozoya Austin y el vínculo hacia Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia mañanera daba algunas luces
sobre los presidentes de Ernesto Zedillo, que llevó hasta sus últimas consecuencias la privatización, las políticas privatizadoras de su antecesora, Carlos Salinas, que fue el sexenio donde crecieron más las diferencias económicas y sociales, que Vicente Fox intervino en la elección de 2006, que Felipe Calderón metió al país en esta guerra con pues en el tema de la inseguridad, y en Enrique Peña Nieto pues la irrupción del dinero de procedencia desconocida. Es decir, si ya el presidente tiene elementos, si ustedes tienen elementos, ¿por qué no han presentado las denuncias? Me parece relevante la consulta porque involucra a la ciudadanía. Es decir, el presidente, como bien dices, probablemente podría empezar a investigar, podría exigirle al Poder de Justicia, pero pues al final recordar que pues una cosa es el Ejecutivo, otra el Legislativo y otra el Poder Judicial. Me parece que esta consulta no solo le da legitimidad e interés público al tema, toda vez que en las narrativas políticas de confrontación que existen en estos últimos 2 años, pues podría acusársela al presidente de que lo que está haciendo, como en el caso Lozoya, algunos opositores, en vez de darle la relevancia adecuada, lo utilizaron para decir que se estaba utilizando el tema, etcétera. Entonces podría decirse que el presidente está pues tratando de vengarse de sus opositores, y me parece que sin duda está lejos de eso. Pero es algo que al presidente no le importa mucho lo que digan de él, pues, ¿no? Sí, por supuesto, pero sí le importa mucho que la ciudadanía participe, que la ciudadanía no pierda la memoria histórica, que esos temas de relevancia, justamente porque algunos medios quizás no le darían la cobertura adecuada, pues que esté en boga de la población. Mira, yo soy muy de cerca de este proceso de recolección de firmas, y es indignante que tuvo la mínima cobertura de los grandes medios nacionales, ¿no? Y hoy vemos algunos titulares en algunos medios de comunicación, pues que sin duda pues lastiman la sensibilidad de millones de mexicanas y mexicanos que firmaron con un esfuerzo enorme, que acompañaron con un gran deseo de que se acabe la impunidad en este país. Entonces, me parece que involucrar a la ciudadanía no tendría por qué molestarle a algunos, y me parece que lo que el presidente está haciendo justamente es eso, llevarlo a consulta, implica el debate público, la discusión, el que las nuevas generaciones conozcan quizás todos estos delitos que tú has mencionado y otros, e insisto, el acceder a la verdad nos permite el buscar la no repetición y acceder un poco más hacia la justicia. Sí, ahora, senadora Citlali Hernández, ¿cuál es el siguiente paso? Ya el Senado de la República turnó esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que sigue? Notificará al Pleno del Senado, es decir, ya hubo el trámite administrativo, pero entiendo que el martes notificarían al Pleno que se recibieron esas solicitudes de consulta. En el caso de la ciudadana, se mandará primero al INE para que verifique si las firmas son reales. En el caso de la que presentó el presidente, se enviará a la Suprema Corte. En la ciudadana, después de que se mande al INE, igual se mandará a la Suprema Corte la pregunta. Y bueno, la Suprema Corte podría evaluar, más bien tendría que evaluar la constitucionalidad, y podría pedir que se modifique un poco la pregunta para dotarla de mayor pues constitucionalidad. Si acepta que es constitucional, se estaría regresando al Senado de la República. El Senado emite una convocatoria para que exista esta consulta ciudadana en las próximas elecciones, en la próxima boleta electoral, y finalmente el INE estaría imprimiendo una boleta más en las próximas elecciones con una pregunta y la respuesta es sí o no. Sí, el tema está en manos de Luis María Aguilar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que digamos que es del bando conservador en el Senado, Citlali. Sí, pues en realidad, si me lo permites, me parece que en esta transformación que está avanzando, pues el Poder Judicial en general es el que más lento está, el más conservador, y ojalá pueda decidir sobre la justicia más que solo en un enfoque frío de derecho, ¿no? Es un esfuerzo importante lo que pasó con casi 3 millones de firmas, que habría que pues considerar con su importancia y su relevancia adecuada. Muy bien, Citlali Hernández, senadora de Morena, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Es la senadora por Morena, Citlali Hernández. Reporte 100.